Pues continuamos con el estudio de Romanos. Ya estamos en el capítulo 13 y como hemos hecho, no quiero caer en ser repetitivo, pero sí es necesario contextualizar, como ya hemos hecho y visto en las últimas predicaciones a raíz de llegar al capítulo 12, todo lo que estamos viendo desde que hemos empezado el capítulo 12 hasta el texto que vamos a ver y hasta el final de la carta, tiene que ver con frutos visibles que se muestran en la vida de un cristiano genuino que medita en las misericordias de Dios. ¿Y qué era esto de las misericordias de Dios? Bueno, pues todo aquello que Dios ha usado para hacer posible nuestra salvación. Por resumirlo en alguna forma un poco escueta, todo aquello que Dios ha movido desde la eternidad pasada, todo lo que Dios ha hecho, ha propiciado para nuestra salvación, nuestra santificación, nuestra futura glorificación. Y esto pues, se puede resumir en que, siendo todos nosotros pecadores, desde el momento en que somos concebidos en el vientre de nuestras madres, siendo todos nosotros merecedores del castigo eterno en el infierno, Dios de pura gracia, sin que haya nada externo a Él que le mueva a hacerlo, sino por su misericordia, por su voluntad, decide mostrar su misericordia. Decide amarnos de tal manera, ya lo hemos cantado, lo hemos leído, que entregó a su Hijo amado, al Señor Jesucristo, para ser un sacrificio vicario, para ser un sacrificio sustitutorio, dando su vida por nosotros en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que confiesa al Señor Jesús como Señor y Salvador de su vida, precisamente sea justificado por medio de la obra de Cristo y tenga salvación y vida eterna. Y veíamos que al meditar en estas preciosas verdades, en estas misericordias de Dios, se producía primeramente, la primera respuesta en el creyente era el querer entregar toda su vida al Señor. Una vida como un sacrificio vivo para nuestro Dios. Producía una renovación, una metamorfosis en la mente del creyente. Ahora ya no está enfocado en las cosas del mundo, sino que filtra todo a la luz de la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Y esto empezaba en una realidad interior, una realidad en principio invisible, pero que se muestra visiblemente en una serie de frutos, en una serie de comportamientos, en una serie de acciones que demuestran que la profesión de fe del creyente es genuina, es auténtica. Y veíamos que había frutos visibles tanto en la iglesia como en el mundo. Frutos visibles tanto con los hermanos en la fe como aquellos que están fuera de la iglesia, incluso con nuestros enemigos, con los que buscan hacernos mal. Y en la última ocasión vimos que uno de estos frutos era el mostrar una actitud correcta frente a las autoridades que Dios ha puesto en nuestra vida, sobre nosotros, en este mundo. Y esta actitud correcta se demostraba visiblemente sometiéndonos a toda autoridad. Vimos que no era un mandato, no era una sugerencia, sí era un mandato, no era una sugerencia, no dependía de nada externo en estas autoridades, sino que Dios lo manda y hemos de cumplirlo. Y veíamos que el apóstol Pablo, movido por el Espíritu Santo, escribía a unos receptores que en aquella época, estos hermanos de Roma, estaban bajo una autoridad que no era fácil de someterse a ella. Estaban bajo la autoridad de Nerón, un gobernador que no solo era inmoral, no solo era corrupto, no solo era un inútil como gobernador, sino que además estaba encarcelando e incluso matando a aquellos que se confesaban creyentes, que se confesaban cristianos. Y Pablo les dice, ese que os está matando, a ese que os está persiguiendo, ese que es un inmoral, os tenéis que sujetar, os tenéis que someter. ¿Por qué? Es la pregunta. Y veíamos que porque toda autoridad, de toda época, en todo lugar, fue constituida, ha sido constituida y será constituida, literalmente colocada en su lugar por Dios. Esto no significaba que si la autoridad no cumplía con lo que se supone que debe de cumplir, que es defender al bueno y castigar al malo, Dios iba a aprobar dicho pecado. Por supuesto que no. Cada autoridad que se comporte de manera incorrecta dará cuenta delante de Dios en su momento.
Pero la Biblia sí era clara, sí es clara en que Dios sí coloca a cada autoridad en cada lugar, en todo tiempo, según un plan bueno, justo y perfecto. Y cuando uno confía, sin entender el porqué, pero confía en la fidelidad de Dios, porque Dios, desde el inicio que leemos la Biblia hasta la última página, vemos que Dios es fiel, que Dios cumple con sus promesas. Cuando uno realmente confía en que Dios es fiel, en que Dios es bueno, en que Dios es soberano, puede decir como el salmista en el Salmo 119, 75, yo sé que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. Repito, yo sé que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. El salmista se encontraba en aflicción y probablemente, no lo sé, pero probablemente él mismo no entendía el porqué de esa aflicción, pero sí sabía el para qué. Era parte de la voluntad de Dios. Y Dios es fiel. Y si somos conscientes de que desde la eternidad pasada Dios ha orquestado todo lo que ha pasado, todo lo que pasa en nuestras vidas, todo lo que pasará en nuestras vidas, para formar la imagen de su Hijo Jesucristo en nosotros. Cuando Dios permite una aflicción, aunque no nos guste, aunque no la entendamos, tenemos que recordar que si la permite es porque es necesaria para formar la imagen de Cristo en nosotros. En esta semana escuchaba un predicador que hablaba de una señora creyente, una tal Joni Eareckson Tada, que lleva 58 años tetrapléjica. Desde los 17 tiene ahora 75. Y esta mujer afirmaba, en cuanto a la soberana decisión que Dios permitiese que a partir de los 17 años se quedase postrada sin poder moverse, ella decía la siguiente frase, y cito, y decía este predicador, perdón, que probablemente no sea suya, sino que sea de un teólogo puritano. Dios permite lo que Él odia para conseguir lo que Él ama. Dios permite lo que Él odia para conseguir lo que Él ama. Y una de las formas que vemos que Dios permite lo que Él odia para conseguir lo que Él ama es en los gobiernos que Él pone en este mundo. Los gobiernos que Él coloca a lo largo de la historia. Muchos de ellos gobiernos que odian directamente a Dios. Gobiernos que están colocados y gobernando en contra de Dios descaradamente. Pero Dios nos coloca lo que Él odia para conseguir lo que Él ama. Y ejemplos en la Biblia tenemos muchos. Ya lo vimos en la última ocasión. Faraón, Nabucodonosor, Pilato. Dios los usó, los colocó como gobernantes para conseguir seguir adelante con su voluntad, para que por medio de Faraón y de Nabucodonosor la gloria del nombre de Dios fuera exaltada, para que por medio de Pilato el Hijo Jesucristo fuese a la cruz del Calvario para decir consumado es, la obra está completa. Dice Juan 19, 10 al 11. Pilato entonces le dijo a Jesús, ¿a mí no me habla? ¿No sabes que tengo autoridad? Y la tenía, para soltarte, y que tengo autoridad para crucificarte. Pero Jesús le responde, ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado desde arriba. Le fue dado, Dios se la dio. Pero no tendría ninguna autoridad si Dios no lo hubiera colocado ahí para sus planes perfectos. Por eso, el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Por lo tanto, volvemos a Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, sean morales, sean corruptas, sea democracia, sea dictadura, sea república. Sométase toda persona a toda autoridad que gobierna, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por supuesto, también veíamos dos excepciones a esta sujeción a la autoridad. Hay dos ocasiones en las que estamos mandados por Dios a no sujetarnos a toda autoridad. La primera es cuando el gobierno, cuando la autoridad te manda a hacer algo que Dios te dice, eso no se hace. Cuando la autoridad te manda a algo que Dios prohíbe que hagas, nos sujetamos a Dios antes que a los hombres. La segunda excepción es la iglesia. Cuando la autoridad te prohíbe
prohíbe algo que Dios sí te dice que hagas. Entonces tampoco nos sujetamos a la autoridad, nos sujetamos a Dios antes que al hombre. Pero fuera de estas dos excepciones claras, nuestra obligación es someternos a toda autoridad, y si no lo hacemos, nos estamos oponiendo a Dios, nos estamos rebelando contra la voluntad de Dios, y nos estamos exponiendo no solo a la disciplina de Dios, sino a la disciplina que Dios le ha concedido a la autoridad, que castiga a aquel que no se somete a la autoridad. Y llegamos al versículo 7, en el cual nos decía que teníamos una serie de deudas contraídas con estas autoridades y las cuales estábamos también obligados a pagar. No era una sugerencia, sino que era una obligación, un mandato. Y en nuestro texto de hoy vamos a hablar de otras deudas que también hemos contraído. Pero por eso es necesario que recordemos primero, para entrar en el contexto, qué deudas habíamos contraído los creyentes, y toda persona, por supuesto. Por una parte teníamos una deuda tributaria física, material. Pagar a todos lo que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo. Y lo que debáis, esta expresión, lo que debáis, implica que es que lo debemos, que es que tenemos una deuda contraída, que los impuestos, los tributos, son obligatorios de pagar. No depende de la ideología del gobierno, no depende de la moralidad del gobierno. No depende de que el gobierno diga estos impuestos que tienes que pagar va a ir destinado a tal cosa, y cuando tiene dinero lo gasta en otra cosa. Ya darán cuenta ellos, pero nosotros al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. Pero por otro lado teníamos una deuda contraída de respeto a la autoridad, en cuanto a la actitud con la que el cristiano genuino debe dirigirse a las autoridades. Dice: pagad al que temor, temor. Y veíamos que quizá la traducción de la Reina Valera era más acorde al contexto. Al que respeto, respeto. Al que honor, honor. Y Pablo estaba diciendo, no es suficiente con que hagas lo correcto pagando tributo, sino que lo tienes que hacer con el corazón correcto, con la actitud correcta. Y poníamos un ejemplo un poco tonto, pero imaginándonos que llegaba esta persona al banco de los tributos donde estaba el publicano, y el publicano le decía: me tienes que pagar 10. Y él cogía 10 y se los tiraba a la cara y decía: ahí tienes, rata inmunda. Eso no sería correcto. Estás haciendo lo correcto, pero no le estás dando la honra, el temor, el respeto que esa autoridad merece. Así que sería incorrecto ese pago de tributo. Estarías pecando al pagar el tributo. ¿Por qué? Porque tienes que recordar que quien te lo está pidiendo es alguien que, aunque probablemente ni siquiera sea consciente de ello, veíamos en el versículo que Dios lo ha designado como su ministro, como su servidor. Cuando en 1 Pedro 2:17 leemos: honrad a todos, amad a los hermanos, temed al Señor, honrad al rey. Repetimos honrad al rey. Gobernaba Nerón. Con lo que este mandato demuestra que no hay excepción alguna de guardar respeto por causa, o de no guardar respeto por causa de la moralidad, por causa de la crueldad, por causa de la ineptitud, por causa de la corrupción del gobernante. Dios te manda: honra a tus gobernantes, respétalo. Y llegado a este punto nos hacemos también otra pregunta. Si la autoridad que está gobernando está actuando pecaminosamente, ¿tengo que sujetarme a ella y callarme la boca? Y decíamos que la respuesta a la primera pregunta es sí, tienes que sujetarte a ella, y no necesariamente a lo segundo, no tienes que callarte la boca. Sí debes sujetarte, salvo las dos excepciones que hemos visto, y no tienes por qué callar ante la injusticia. Podemos expresar nuestro descontento, nuestras diferencias con los gobernantes, nuestra oposición a decisiones pecaminosas de los gobernantes, como por ejemplo a que adoctrinen a nuestros hijos en prácticas pecaminosas en la escuela, como por ejemplo a la ley que permita el aborto, o a que la ley, que lo está haciendo y en otros países ya lo ha logrado, trate de quitarle la potestad y la autoridad a los padres de que eduquemos a nuestros hijos en el cristianismo. Nos oponemos a ello y lo podemos decir en voz alta. Pero aún así, en esas diferencias, en esa oposición, en ese descontento, en ningún caso la palabra de Dios nos autoriza a insultar a la autoridad, a faltarle el respeto a la autoridad.
Incluso si te persiguen por ser cristiano, incluso si te mandan a la cárcel por ser cristiano, incluso si te usan como antorcha viviente por las calles de Roma por ser cristiano. Si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, Dios te dice en tu palabra, honra a tus gobernantes, le debes respeto. Y recuerda que Pablo no está diciendo, pagad lo que se merecen. Si honra, honra. Si honor, honor. No está diciendo eso. Dice pagad lo que debáis. ¿Por qué? Porque no pagamos en función de que ellos lo merezcan o no, sino que esa honra, ese respeto, es una deuda que nosotros hemos contraído con ellos, no porque lo merezcan por sus actos, sino por la posición de autoridad en que Dios les ha colocado. Y como aplicación más directa a nuestros días, también advertíamos en la última ocasión que tenemos que tener mucho cuidado en el lenguaje que usamos, sobre todo en nuestras publicaciones en las redes sociales, tanto las que escribimos como las que compartimos sin leerlas primero, y a veces dicen cosas que no se deben decir, ya sea Facebook, Instagram, X, ya sea una publicación que queda permanente o estas que desaparecen dentro de 24 horas, y lo he dicho y ya luego ha desaparecido y parece que no he dicho nada. Y, repito, no significa que no podamos expresarnos libremente en las redes sociales. Por supuesto que podemos. Pero incluso en este uso de las redes sociales, todo aquel que lea nuestras publicaciones, todo aquel que lea el lenguaje que usamos en nuestras publicaciones, tiene que notar que somos hijos de Dios. Porque exponemos lo que pensamos, lo exponemos con libertad. Decimos, estamos en desacuerdo, estamos descontentos, estamos preocupados, pero ni insultamos, ni despreciamos, porque Dios nos manda a darle honra y respeto. Y es de decir, para la gloria de Dios, y solo para la gloria de Dios, que después de predicar esto, en la última ocasión, una persona me dijo que no era consciente de la gravedad de algún insulto que él había publicado en las redes sociales. ¿Ha dejado esta persona de publicar en las redes sociales? No. ¿Ha cambiado el tema del que solía publicar en las redes sociales? No. Pero sí ha cambiado la actitud frente a los gobernantes, sí ha cambiado su lenguaje, ya no es ofensivo y no ha cambiado el contenido de la publicación. Gloria a Dios por ello. Y ahora sí, después de esta introducción larga pero necesaria, vamos a ir a nuestro texto de hoy, porque vamos a seguir hablando de deudas. Y vamos a ver otra deuda que hemos contraído los creyentes, en este caso no con las autoridades, sino con nuestros prójimos. Acompañadme a Romanos capítulo 13. Vamos a leer los versículos 8 hasta el 10. Y fijaos el título que tiene, no inspirado, pero sí aquí en la Biblia de las Américas, dice el amor y cumplimiento de la ley. Podría ser un título perfecto para la predicación de hoy, aunque vamos a enfocarlo desde otro punto de vista. Dice el apóstol Pablo, movido por el Espíritu Santo, leo en la Biblia de las Américas, Romanos 13:8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Y en este texto vamos a ver dos aspectos de la deuda de amor que tenemos como cristianos. Dos aspectos de la deuda de amor que tenemos como cristianos. En la primera mitad del versículo 8 vamos a ver el mandato a amar al prójimo. Y desde la segunda parte del versículo 8 hasta el final, hasta el 10, el motivo para amar al prójimo. El mandato de amar y el motivo para amar al prójimo. Así que en primer lugar, el primer aspecto de la deuda de amor que tenemos los creyentes, que tenemos como cristianos, es el mandato de amar al prójimo. Versículo 8. No debáis a nadie nada. Paramos aquí. Es un imperativo nuevamente, es un mandato, es una orden, pero tenemos que aclarar qué no significa esta orden para entender qué significa esta orden. Al decir no debáis a nadie nada, el apóstol Pablo no está prohibiendo que como creyentes podamos adquirir algún tipo de deuda económica,
que como creyentes podamos pedir algún préstamo. No lo está prohibiendo. De hecho, vemos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que se regulan los préstamos y las deudas. Por ejemplo, Éxodo, capítulo 22, versículo 25, dice, Éxodo 22, 25, si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre vosotros, no serás usurero con él, no le cobrarás interés. Aquí lo que prohíbe es la usura, el aprovecharte del préstamo que tú haces, pero da por sentado que hay un préstamo, no prohíbe el préstamo, no prohíbe la adquisición de una deuda. Deuteronomio 15, versículos 7 y 8. Si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir su necesidad. Salmo 15:5. El que su dinero no da a interés, ni acepta soborno contra el inocente, el que hace estas cosas permanecerá firme. Da por sentado que está prestando un dinero. Prohíbe la usura, pero no prohíbe el préstamo. Y da por sentado que hay otra persona que está pidiendo un préstamo, que adquiere una deuda. Vamos al Nuevo Testamento. Mateo 5:42. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Lucas 6:35. Dice la primera parte del versículo: antes bien, amad a vuestros enemigos y haced el bien y prestad, no esperando nada a cambio. Por lo tanto, está claro, a la luz de la Escritura, no es pecaminoso pedir un préstamo. No es pecaminoso adquirir una deuda económica. Lo que prohíbe el mandato no debáis a nadie nada es que si tienes una deuda, dejes de pagarla. Eso sí prohíbe. Si tienes una deuda, págala hasta que la liquides. No debáis a nadie nada, no dejéis de pagar lo que debéis. Poniéndolo en manera positiva, paga lo que debes. Lo que prohíbe el mandato no debáis a nadie nada es que no seas como el impío del Salmo 37:21 que dice que ese impío pide prestado y no paga. ¿Se entiende? Y uniéndolo al contexto inmediato, al versículo 7, al versículo justo antes, lo que Pablo está diciendo es: paga tu deuda de impuestos. Paga tu deuda de respeto a la autoridad, porque Dios ha puesto esa autoridad sobre ti. Y paga cualquier deuda que hayas contraído. Y a continuación, el apóstol Pablo nos da el mandato de otra deuda. Una deuda que no vamos a poder dejar de pagar, no vamos a poder no dejar de pagar, sino terminar de pagar, porque sí tenemos que pagarlo, en esta vida. Una deuda cuya letra, cuyos recibos, tenemos que ir pagando día a día, y nunca vamos a terminar de pagar en esta vida. Y me refiero a la deuda de amor que tenemos como cristianos con el prójimo. No debáis a nadie nada, sino, si hay una deuda, el amaros unos a otros. Nuevamente nos está dando un imperativo, y es un imperativo de amarnos. Y puedes decir: ¿y cómo me puedes mandar a que yo ame a alguien? Es como si: enamórate de fulanita. Si yo no la amo, no estoy enamorado, no puedo amarme de ella. ¿Cómo me puedes mandar a que ame? Bueno, porque el amor que está haciendo referencia aquí no es un amor romántico, sino que es un amor que proviene, la palabra original, agapao, el amor conocido como amor ágape, que es un amor que no depende de los sentimientos, sino que es un amor volitivo, un amor que depende de la voluntad del que quiere amar, no depende del ser amado, sino que depende del que ama. Y uno sí puede decidir amar a alguien con ese amor ágape. Es un amor sacrificial, es un amor que antepone las necesidades del otro a las de uno mismo, es un amor que no busca nada a cambio. Como dice 1 Corintios 13:5, es un amor que no busca lo suyo. Así que cuando dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros,
Esto implica que tenemos ya adquirida una deuda de amor para con los otros, que debemos, en nuestra cuenta hay una deuda y que tenemos que pagar, que consiste en amar a otros. Y aquí nos pueden surgir dos preguntas. ¿Cómo he contraído yo esa deuda? ¿Y quiénes son los otros a los que yo debo pagar esa deuda? A los que yo debo amarles de manera desinteresada y sacrificial. Así que la primera pregunta, ¿cómo he contraído yo esa deuda? Porque cuando yo voy al banco y pido un préstamo, contraigo una deuda, pero porque voy a recibir algo a cambio. Quiero comprarme un coche, pido un préstamo, contraigo una deuda. Ya sé por qué he contraído esa deuda, porque quiero ese coche. Quiero una casa, me meto en una hipoteca y contraigo una deuda. ¿Por qué? Porque quiero recibir esa casa, ese piso. Pero en el caso que nos encontramos, Pablo me dice, métete en una deuda, pero no vas a recibir nada a cambio. ¿Cómo he contraído yo esa deuda? Bueno, pues tú has contraído esa deuda en el mismo momento en el que el Señor Jesucristo te ha salvado por gracia, por medio de la fe en su obra sacrificial en la cruz del Calvario. No había nada digno en nosotros, como hemos dicho, para que Dios mandase a su Hijo amado a este mundo a morir en nuestro lugar, para poder así nosotros ser salvos de la condenación y del pecado. Pero Cristo tuvo misericordia de nosotros, Cristo nos amó de pura gracia, Cristo entregó su vida por nosotros para limpiar nuestros pecados y darnos vida eterna. Y desde ese momento dejamos de ser esclavos del pecado, dejamos de estar bajo el reino de las tinieblas para convertirnos en esclavos de Cristo, en siervos del reino de la luz. Y cuando consideramos la misericordia de Cristo, con gozo y voluntariamente, presentamos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, y le ofrecemos gustosamente nuestra obediencia. ¿Por qué? Porque estamos en deuda con Él. Una deuda que jamás podremos terminar de pagar, ni siquiera en la eternidad, porque el valor de su Hijo es algo impagable. Así que Él ahora nos manda que amemos unos a otros, y tenemos la obligación, contraemos esa obligación de pagar esa deuda de amor porque Él nos amó primero. Mirad, el apóstol Pablo dice en el primer capítulo de Romanos, en el versículo 5, que por medio de Cristo Él había recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor de su nombre. Y fue por amor de Cristo que se convirtió en deudor del mundo para predicar el Evangelio. Sigue diciendo unos versículos más adelante, en este capítulo 1, versículo 14, tengo obligación, dice Reina Valera, soy deudor, y está usando la misma palabra de este versículo 8 de Romanos 13, he adquirido una deuda tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para los ignorantes. Pablo había adquirido la deuda de predicar el Evangelio a toda criatura por amor del nombre de Cristo. De la misma manera nosotros tenemos una deuda de amor para con los demás por amor del nombre de Cristo. Así que cuando pienses que la otra persona no merece ser amada por ti, medita en las misericordias de Cristo. Recuerda que tú no merecías ser amado por Él, y a pesar de ello Él te amó con un amor infinitamente más grande con el que tú jamás puedas amar a ninguna persona. Dice 1 Juan 3:16 que en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y dice también nosotros debemos, misma palabra que en Romanos 13:8, una deuda adquirida, una obligación. Debemos poner nuestra vida por la de los hermanos. 1 Juan 4, versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, ¿yo cómo he contraído esa deuda? Amados, si Dios os ha amado así, debemos, misma palabra que en el capítulo 13, versículo 8, una deuda que hemos adquirido, una obligación. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y esto nos lleva a la segunda pregunta: ¿y quiénes son los otros? A los que yo debo amarles de manera desinteresada y sacrificial. Porque amar a los otros no es solo amar a mi familia, que lo es,
Amar a los otros no es solo amar a los que me demuestran afecto, que lo es. Amar a los otros no es amar solo a los que me caen bien, que lo es. Amar a los otros no es solo amar al que me devuelve ese amor, sé que me lo va a devolver, que también lo es, forman parte de esos otros. Pero no, es un deber que tenemos para con todo el mundo. Por un lado, amarnos unos a otros es una deuda que tenemos contraída para con los hermanos en la fe, para con los creyentes. Dice Juan 13, versículos 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis unos a otros. Y en esto conocerán que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Hebreos capítulo 6, versículo 10, dice, porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Cómo lo habían demostrado? Sigue diciendo, habiendo servido y sirviendo aún a los santos, a los hermanos de la fe. Recordad, en última instancia, por amor de su nombre, es que nosotros os servimos, os amamos. Es por amor a vosotros, a su nombre, que vosotros me servís, me amáis. Primera de Juan 2:10, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Primera de Juan 3:23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha mandado. Primera de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera de Juan 4:21, y este es el mandamiento que tenemos de Él, que el que ama a Dios ame también a su hermano. Primera de Pedro 1:22, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaros unos a otros entrañablemente, desde las entrañas de corazón puro. Los creyentes tenemos adquirido una deuda entre nosotros para amarnos los unos a los otros por amor de su nombre. Pero por otro lado, amados los unos a los otros también es una deuda que hemos contraído para con el resto del mundo, incluso para con nuestros enemigos, para con los que buscan hacernos daño, para con los que buscan nuestro mal. Dice el Señor Jesús en Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Romanos 12:14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Así que tenemos una deuda de amor los unos con los otros y no es algo opcional. No depende de si el otro lo merece, sino que es un mandato divino que tenemos que cumplir. Estamos viendo dos aspectos de la deuda de amor que tenemos como cristianos. En primer lugar, hemos visto el mandato de amar al prójimo. Y en segundo lugar, el motivo para amar al prójimo. ¿Por qué tengo que hacerlo? Bueno, primero porque Dios lo manda. Fin, terminó la predicación, gloria a Dios, y tenemos que obedecer. Pero dice el versículo 8, termina diciendo, porque nos va a dar una explicación de lo que acaba de decir anteriormente, la razón por la que tenemos que cumplir. Porque el que ama a su prójimo, vamos a pararnos aquí y vamos a preguntar, ¿quién es mi prójimo? Ya lo hemos dicho antes, tenemos que amarlo a todos, pero el prójimo podríamos definirlo como cualquier persona que Dios ponga en nuestra vida, creyente o no creyente, le conozcamos físicamente o hayamos escuchado hablar de él o de ella, por ejemplo, algún misionero que no conocemos, cualquier persona que Dios haya puesto en nuestra vida y que podamos ayudarle en algo, que podamos servirle en algo. El ejemplo más claro lo tenemos en la parábola del buen samaritano, no vamos a leerla porque no tenemos tiempo. Lucas 10, 25 al 37, por si queréis leerla en vuestras casas. Pero muy resumidamente esta parábola en una frase, sabiendo que los samaritanos y los judíos eran enemigos acérrimos, que no se podían ni ver, que se odiaban, un samaritano le presta socorro a un judío y le sirve con un amor ágape, con un amor sacrificial, entregando sus bienes, entregando su dinero, entregando su tiempo y sin esperar nada a cambio.
Así que el prójimo del samaritano fue la persona que Dios puso en su vida para ayudarle y servirle en lo que necesitaba. Y ese es nuestro prójimo. Ahora, ¿por qué tenemos que amarlo? Porque el que ama a su prójimo, versículo 8, ha cumplido la ley. La idea de Pablo aquí es que cumplir la ley es ha aplicado apropiadamente la ley, ha aplicado correctamente la ley. Y como sabemos, no es que cumplir la ley nos salve. No nos cansamos de repetirlo. La salvación no es por cumplir ciertas leyes. La salvación no es por cumplir ciertos mandamientos. La salvación es únicamente por gracia, únicamente por medio de la fe, únicamente por medio del Señor Jesucristo. Pero cuando Dios nos salva, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nos capacita para que podamos cumplir la ley, para que podamos obedecer a Dios en todo lo que nos ha mandado en su palabra, movidos por gratitud al haber recibido una salvación tan grande. Y a continuación Pablo nos va a ilustrar este mandato, el porqué de este mandato, con 5 leyes. 4 de ellas vienen del Decálogo, de los 10 mandamientos, y la otra proviene de Levítico 19, 18. Dice el versículo 9: porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y para curarse en salud dice cualquier otro mandamiento, engloba los 10. En estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y podríamos ir analizando mandamiento a mandamiento, viendo cada aplicación que podemos sacar de ellos, pero también nos extenderíamos mucho en el tiempo, y me voy a permitir la licencia de citar literalmente al comentarista William Hendrickson sobre este versículo. Dice este comentarista, y cito: la intención de Pablo no es la de entrar en el contenido de cada prohibición. Más bien lo que él desea enfatizar es que todos estos mandamientos que tienen que ver con la actitud del creyente para sus congéneres son todos reunidos bajo un rótulo en la gran regla globalizadora: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sigue diciendo: esto demuestra en el fondo que cada mandato negativo en realidad es un mandato positivo. Y el significado, por tanto, es: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y por ello no cometerás adulterio, sino que preservarás el carácter sagrado del vínculo matrimonial. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y por ello no matarás, sino que procurarás preservar la vida del otro. Y sigue hablando del resto de los mandamientos, y termina diciendo: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y por ello no violarás cualquier otro mandamiento. Hasta aquí la cita. Por tanto, los 10 mandamientos se resumen en Levítico 19, 18, como hemos dicho. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Y posteriormente, el Señor Jesús lo confirma en Mateo 22, 37 al 39. Dice en Mateo 22, 37 al 39, citando Levítico 19, 18: amarás al Señor con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Otra parada técnica tenemos que hacer aquí para aclarar algo que se ha malinterpretado de este versículo, y se sigue malinterpretando mucho. ¿Qué no significa amar a tu prójimo como a ti mismo? Esto no significa, como en muchos sitios se escucha, que para poder amar a tu prójimo, primero te tienes que amar apropiadamente a ti mismo. Esto se ha hecho para ensalzar la autoestima, para ensalzar el amor propio, el orgullo, pero para nada significa esto. Porque en la frase amarás a tu prójimo como a ti mismo, este como es un comparativo que ya implica que te amas a ti mismo. Y como ya te amas a ti mismo, tienes que amar a tu prójimo de la misma manera. Pero es que además, el verbo amará, ya hemos visto que no hace referencia a un amor romántico, sino que es este verbo que procede de agapao, que significa que es un amor desinteresado, desprendido, altruista, generoso, abnegado, que piensa en el bien del otro antes de que en ti mismo. Así que no te está diciendo ámate a ti mismo, piensa en ti mismo antes de amar al otro, sino todo lo contrario.
Amarás a tu prójimo como a ti mismo significa, en resumen, que cumplen lo que se conoce como la regla de oro que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 7:12. Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos. Por tanto, no tienes que amarte primero a ti mismo para amar al prójimo, sino que tienes que preferir al prójimo antes que a ti mismo. Versículo 10. El amor no hace mal al prójimo. La razón por la que esta frase está expresada de forma negativa, para aquellos que conocen el idioma original, dice que este texto desde el punto de vista estilístico es de una belleza inmensa, pura poesía. Al traducirlo al castellano pues no se ve tanto, pero también se ve, porque lo que está haciendo el apóstol Pablo es expresar esto de forma negativa para hacer coincidir estilísticamente con las prohibiciones de antes. No cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. El amor no hace mal a su prójimo. Pero se encuentra lo que conocemos como esa figura retórica que se llama atenuación o lítote. Y lo he tenido que buscar en el diccionario, no soy tan listo. Pero consiste en afirmar algo negando lo contrario. Por ejemplo, cuando alguien me dice, no me digas, lo que está diciendo es, ¡qué sorpresa! Diciendo lo contrario está afirmando una cosa. O cuando alguien dice, esto no es poca cosa, significa que esto sí es importante. Pues cuando Pablo dice, el amor no hace mal a su prójimo, lo que está diciendo es, el amor hace un gran bien a su prójimo. El amor hace mucho bien a su prójimo. El creyente que ha gustado del amor de Dios va a obedecer la ley de Dios, no por temor a las consecuencias de la desobediencia, sino por amor de su nombre, por amor a aquel que primeramente le ha amado con un amor que excede a todo conocimiento. Y esto va a producir a su vez que el cristiano busque amar al prójimo grandemente, que busque hacerle un gran bien al prójimo. Eso es que el amor no hace mal, que busca un gran bien del prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. La ley y el amor no son excluyentes. La ley no es algo que se quedó en el Antiguo Testamento y ahora, como estamos bajo la gracia, nos olvidamos de la ley. No. Son totalmente complementarios. Como ya hemos dicho, los 10 mandamientos no fueron dados para que los israelitas fueran salvos cumpliéndolos. Porque nadie es capaz de cumplir los mandamientos 24 horas, 7 días a la semana durante toda su vida. Y dice Santiago 2:10 que cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto de la ley, se ha hecho culpable de todos los demás. Precisamente por esto, la primera función de la ley era mostrarle al pueblo de Israel su incapacidad de cumplirla perfectamente, demostrarle su pecado y apuntarles a la necesidad imperiosa de acudir a Dios pidiendo perdón y clamando por salvación. Por lo tanto, cuando el israelita realmente se da cuenta de que era incapaz de obedecer perfectamente la ley de Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con toda su fuerza, y era incapaz de amar perfectamente al prójimo como a sí mismo, esto tenía que llevarle a la convicción de la necesidad de volverse a Dios en arrepentimiento y clamar por misericordia, siendo así salvado en el Antiguo Testamento por medio de la fe. Y entonces el israelita que Dios salvaba expresaba su amor a Dios obedeciendo los mandamientos. Por otra parte, es verdad que bajo el antiguo pacto, en el cual no nos encontramos ahora, para Israel concretamente, guardar los mandamientos suponía una bendición especial de parte de Dios. Dice Éxodo 19, versículos 5 y 6, Dios le está hablando al pueblo y le está diciendo, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirá a los hijos de Israel. Dios les está diciendo, si guardáis mi ley, si obedecéis mis mandamientos, Éxodo 19, 5 y 6, yo os voy a bendecir. Pero no era la principal función de la ley.
La principal función de la ley no era la bendición material, para el pueblo de Israel era una consecuencia más. Tampoco era salvarles, ni siquiera santificarles, sino que la ley es un espejo que tanto a ellos como a nosotros nos muestra la pecaminosidad de nuestro pecado, la incapacidad de salvarnos por nosotros mismos, y nos apunta a Cristo como el único camino para ser salvos del pecado y de la condenación. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha venido a ser vuestro ayo, vuestro tutor. ¿Para qué? Para conduciros a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Volviendo al versículo 10, y vamos terminando. Cuando Pablo concluye, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley, o dicho de otra forma, como dice Reina Valera, el cumplimiento de la ley es el amor. Solo el amor sobrenatural que produce el Espíritu Santo en el creyente es lo suficientemente poderoso para que podamos cumplir la ley, para que podamos amar al prójimo como a nosotros mismos, porque el origen del amor no está en nosotros, sino que está en Dios. Volvamos a leer Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Ahora que conozco mi deuda de amor con el prójimo, ahora que sé el motivo por el que tengo que amar a mi prójimo, la pregunta es, ¿cómo puedo pagar adecuadamente esa deuda? ¿Cómo puedo amar al prójimo con el amor ágape con el que Dios me ha amado a mí? Acudiendo a la fuente del amor, acudiendo a Dios mismo. Dice Pablo en Romanos 5:5, porque el amor de Dios nos ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Es el Espíritu Santo quien nos capacita para poder pagar esta deuda de amor. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder pagar esta deuda de amor. Y recordar que ser llenos del Espíritu, Efesios 5:18, es sinónimo, significa exactamente lo mismo, de que la palabra de Dios more, habite en abundancia en nosotros, Colosenses 3:16. Por lo tanto, tenemos que acudir a la fuente, tenemos que acudir a la palabra de Dios, tenemos que profundizar en escudriñar, en estudiar la palabra de Dios, para que, como Pablo oró por los Efesios, en Efesios 3:17-19, Cristo more por la fe en nuestros corazones y que, arraigados y cimentados en amor, seamos capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. ¿Para qué? Para que seamos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y de esta manera podemos amar al prójimo con un amor sincero, de hermano. Podemos amarnos unos a otros entrañablemente y de corazón puro. Ahora bien, si en esta mañana tú no tienes a Cristo en tu vida, no solo es que no puedes amar al prójimo como a ti mismo, es que necesitas imperiosamente el amor de Dios para contigo mismo. Necesitas acudir a Cristo, porque Él te ama hasta tal punto que dio a su Hijo en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Dios te está diciendo hoy, ven a los pies de mi Hijo, ven a la cruz del Calvario, ven a Cristo en arrepentimiento y fe, pídele perdón por tus pecados, confiesa al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, y Él derramará ese amor perdonador, derramará su gracia, derramará su misericordia y te liberará de la condenación eterna, te liberará de la esclavitud del pecado para que puedas disfrutar de verdadera libertad y vivir ahora obedeciendo la ley, no como esclavo de la ley, sino movido por el amor a tu gran Salvador, y así podrás amar a tu prójimo como a ti mismo. Mis queridos hermanos, el mandato es claro, el motivo es claro.
y Dios nos ha dado todos los recursos para cumplir con el mandato. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con esa deuda de amor? Porque si dices que amas a Dios, que Jesús es tu Señor, tu Salvador, pero no amas al prójimo como a ti mismo, ahí hay algo que no cuadra. Porque no estás obedeciendo a quien dices que amas. Y Jesús dice en Juan 14:15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Lo da como algo hecho. Y sigue diciendo en este capítulo 14, en el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y 2 versículos después, versículo 23, si alguno me ama, guardará mi palabra. Tenemos una deuda de amor. Y el fruto visible del que considera la misericordia de Dios es que primero amas a Dios, porque Él te amó primero, porque Él te salvó, porque Él te justificó, porque Él te está santificando, porque Él te glorificará y porque Él te ha dado su Santo Espíritu para que puedas vivir esta vida de santificación diaria, de crecimiento, progresiva, en obediencia a su palabra. Que el Señor bendiga su palabra y que nos ayude, nos guíe, nos dé sabiduría para dar frutos visibles de su obra en nosotros, no para nuestra gloria, sino por amor de su nombre y para la gloria de su nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, acudimos con temor, con temblor, con respeto, con gozo, sabiendo que eres nuestro Padre, que te podemos llamar Padre, Señor, pero que eres el Rey omnipotente de todo lo creado, Señor. Y siendo conscientes de que no somos nada ni merecemos nada, nos humillamos ante ti en esta mañana, ante tu preciosa palabra, Señor, dándote las gracias por haberte revelado por medio de ella a nosotros, Señor, dándote las gracias por la iluminación que tu Santo Espíritu hace en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder entenderla, Señor. Y pedimos que lo que hemos escuchado en esta mañana, que tu palabra expuesta en esta mañana, nos exhorte, nos humille, nos transforme y nos siga conformando a la imagen de tu Hijo Jesucristo, por amor de tu nombre y para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén.